Bien, estamos de regreso con más informaciones. Esta vez vamos a hacer análisis y para eso nos acompaña el ingeniero José Blandón Castillo. Ingeniero, vamos a hablar sobre el expresidente Ricardo Martinelli, que en el día de mañana va a presentar su equipo legal un recurso de fianza de descarcelación, ¿no? Bienvenido. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, pues, 25 de enero. Fíjese lo rápido que va el tiempo, se está acabando el mes de enero, le queda una sola semana. ¿Te acuerdas que este mes tiene 31 días? Usted sabe que en Panamá, José Luis, estimados televidentes, en el mes de enero, en lo que va de este mes de enero, ha llovido tanto como en diciembre. Si tú comparas, la precipitación de diciembre hasta el 23, por ahí era de 127 litros por metro cuadrado, en enero es de 121 por metro cuadrado, es decir, casi igual. Lo está empatando. ¿Qué consecuencias tiene esto? En enero en Panamá había llovido, pero nunca como esto. Ha caído no solamente agua, ha caído granizo. Sí. Las temperaturas han estado bajas en algunos periodos, como aquella nevada de los Estados Unidos, el frente frío que nos atacó. En fin, el efecto de esto se refleja en la producción agrícola del país. Y ha afectado en las tierras altas, igual que en las tierras bajas de acá, de las provincias centrales, la producción de cebolla, de tomate, de ají, de sandía, de melones, que es lo que se produce en este periodo, porque incluso gran cantidad de los semilleros, acá en el área de las provincias centrales, de cebolla, por ejemplo, sufrieron mucho con esta agua que es fuera del promedio. En el lado positivo, tenemos todos los lagos a su máximo nivel, tenemos la ganadería con pastos verdes y que nos hace presumir que vamos a llegar hasta probablemente marzo con buen pastos en las áreas de mucha sequía. Pero el efecto, incluso en el levantamiento de la cosecha de maíz seco, va a ser fuerte. Mi solidaridad con el sector productivo de este país. Ojalá el gobierno le preste atención a lo que está ocurriendo en el sector agropecuario. Bien. En el plano de Ricardo Martinelli, el expresidente Martinelli, la información que disponemos es que el equipo legal de Ricardo Martinelli va a presentar ante la juez la solicitud de fianza. Recuerde que la jueza en la intervención de esta semana, aunque negó el habeas corpus, sí, ella dijo que no había razón para que él estuviera preso. Entonces, la defensa debe presentar una solicitud de fianza y ya veremos ella qué decide con respecto a esta fianza. Si ella le da la fianza, estaría en los Estados Unidos bajo fianza, en los Estados Unidos, para continuar el proceso. Si la niega, continuaría detenido. Y también está por verse al final si cualquiera que sea la decisión que se tome con respecto a la fianza, cuál será la decisión que tome el presidente con sus abogados, el expresidente Martínez, con respecto a si la apela a la decisión de la juez con respecto a la negación de la excarcelación. Esto de apelar se iría al Tribunal de Atlanta, como la siguiente instancia. Y esto sería otro proceso más largo. Bien. O la otra opción es que el presidente desista de todo este proceso y entonces entraría el proceso de su enviada a Panamá, pasaría por todo lo que explicaba ayer en el Departamento de Estado, que tiene que dar al final. Recuérdese que el presidente Martinelli, le reitero, no está siendo juzgado en los Estados Unidos por ningún delito. Ahí lo que se está discutiendo es si está extraditado, si lo extraditan a Panamá, y en el caso de las apelafianzas es si debe estar detenido o se le acepta la fianza para permanecer en los Estados Unidos sin estar en la cárcel y poder tener mayor capacidad de defenderse. Eso es lo que se está discutiendo, no hay un proceso judicial. Los procesos judiciales, estar en Panamá y la solicitud de extradición es una decisión, una solicitud del gobierno de la República de Panamá al gobierno de los Estados Unidos. Eso es exactamente lo que está pasando con el presidente Ricardo Martinelli. Bien, en el plano nacional también, José Luis, ayer la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional decidió en una votación de 5-4 con respecto a las dos magistradas de la Sala Civil, la señora Tovar, y de la Sala Penal, la licenciada Zuleika Moore, decidió mandar 5-4, votó a favor de la ratificación, iría al Pleno.
La opción más probable es que el pleno sería el lunes, el lunes de la próxima semana. Puede ser que se habilite mañana. Sí, porque no está en la agenda del día de hoy. No. Será mañana porque todos esos documentos tienen que llegar, a la presidencia. Podría habilitarse el viernes y hacer la votación el viernes. Por la información que dispongo, no existen los votos para ratificar a las dos magistradas. Y aquí hay una explicación de carácter político. Si bien es cierto, esto es una decisión que debiera estar enmarcada en la capacidad técnica de ambas, y las dos son licenciadas, independientemente de su opinión o no, de acuerdo a la Constitución, llenan los requisitos para los cargos. Pero estamos en medio de una situación política. Entonces, fíjense la situación en que estamos. Es muy poco probable que el PRD mueva un voto a favor de estas dos magistradas. Los suplentes están garantizados su ratificación por la votación en la comisión. Pero las dos magistradas pareciera no contar con ningún voto en el PRD. Y los votos de Cambio Democrático, salvo Muñoz, que ya no es Cambio Democrático, sino que tiene su propio partido, en su mayoría tendría una seria dificultad para votar con Zuleika y Colatova después que han dicho lo que han dicho, es decir, que no van a ratificarla, y pondrían en duda serias su triunfo el domingo pasado. Entonces, yo les dije a ustedes el domingo, esta es la primera prueba política que van a enfrentar a la bancada de Cambio Democrático, de los cuales 6 son miembros de la directiva actual ahora, en ejercicio. Entonces es poco, no hay que ser una genialidad política para darse cuenta que el precio político que tendrían que pagar estos diputados de Cambio Democrático con respecto a su credibilidad frente al electorado y las elecciones del 2019 es demasiado alto. Eso es lo que me hace pensar a mí que existen muy pocas probabilidades de que sean ratificadas las dos. Y como consecuencia, el órgano ejecutivo tendrá que proponer dos nuevos cargos, o sea, magistradas o magistrados. Y si pone magistrados en busca de una confrontación con la Asamblea, tampoco lo van a ratificar. Y usted me pregunta a mí, políticamente, ¿esto le hace un daño a nadie? La democracia es así. Si no lo ratifican, bueno, el Ejecutivo tiene la facultad constitucional de poner otros dos. Y se acabó, no va a pasar absolutamente nada. Creo que se ha demorado demasiado y creo que esto hay que darle un corte, porque el país está detenido en un debate que lo que hace es enrarecer la discusión sobre el problema de la justicia. Yo creo que la Asamblea debería decidir a habilitar el viernes y resolver este problema el viernes. De manera que si no lo ratifican, el Ejecutivo puede hacer una propuesta rápidamente de quiénes serían las dos nuevos magistrados o magistradas que tiene en su mente y poder agilizar el proceso que ya ha pasado por una larga discusión desde finales de diciembre hasta casi todo el mes de enero, José Luis. De manera que pienso entonces y resumo, no existen los votos hoy para la ratificación. La salida en la comisión se debió al voto que emitió José Muñoz, que hoy tiene el partido Alianza, y no creo que tengan los votos en este momento para la ratificación. Y eso lo dijo el diputado presidente Luis Eduardo Quirós, que no contaban con los votos, lo dijo aquí, y seguían las conversaciones. Y creo que después de los eventos del domingo y la situación política en general, creo que esto no va a ser posible. La otra cosa importante que yo quería tocarle, José Luis, si me lo permites, antes de hacer el cambio para internacionales, era resumirle algunos puntos sobre este tema de NG Power. Hay mucha preocupación con este tema, ingeniero. Sí, ayer escuchaba al doctor Fernando Aramburu Porra hablar de algunos temas. Y quisiera que incluso dijo allí que si ellos aprobaban este proyecto, que se aprobaba este proyecto, porque él no tiene ninguna facultad de aprobar o desaprobar absolutamente nada, el país, los usuarios,
eléctricos perderían entre 30, 40, 50 millones. Y lo dijo así, 30, 40, 50 millones. Entonces, o son 30, o son 40, o son 50. ¿Dónde sacó esa cifra? Bien, yo les voy a decir dónde la sacó. Pero creo que el enfoque del señor Aramburu Porras está equivocado. Está equivocado incluso desde el principio. Si ustedes ven las declaraciones de él, él dice que esta licitación salió en el 2013 en el pasado gobierno. Ahí está el problema. Él asume que Ricardo Martínez es parte de este proyecto. Él asume eso. Ese es el prejuicio político con que él se hace su análisis. Yo le voy a decir al señor Aramburu Porras las siguientes cosas. Cuando nosotros hablamos aquí de la deficiencia del trabajo del director de ETESA, el señor Barría, una de las deficiencias que él hizo fue demorar la construcción de la línea 3 por espacio de año y medio. Y eso le costó, mi querido amigo Aramburu Porras, y usted que es miembro de esa junta directiva de ETESA y lo sabe perfectamente bien, más de 20 millones de dólares anuales al Estado panameño. Porque al no estar disponible la línea 3, el gobierno tuvo que pagarle a las empresas generadoras por no tener la línea esos 20 millones, cual está pactado. Entonces Panamá perdió. Y yo creo que Aramburu le debe una explicación al país sobre ETESA. Pero ahora yo le pregunto a Aramburu, si usted mira todas las dilaciones que el actual director de la Autoridad de Servicios Públicos le ha hecho al proyecto de gas natural, NG Power, que debió estar en línea en el 17, ¿cuánto le cuesta al usuario panameño no haber tenido ese proyecto en línea en este momento? Mi cálculo es que esto le va a costar, esta decisión del señor Mayana de estar obstaculizando la solución de este problema, le va a costar más de 192 millones de dólares a este país. Yo pregunto. Y las dilaciones de ETESA fue una corresponsabilidad entre el director de ETESA y los atrasos que la ASET le hacía a los permisos, a las indemnizaciones que había que pagar para entrar a construir la línea. Esa es una responsabilidad compartida. Por eso que cuando yo hablo de la incapacidad profesional del director de la ASET, estoy hablando de estas cosas con concreto. El señor Aramburu Porras y el doctor Urrutia saben perfectamente cuánto perdió el gobierno de la República de Panamá, de nuestra economía, por la incapacidad técnica profesional de quien dirigió ETESA, retrasando la construcción de la línea 3. ¿Cuánto pierde Panamá hoy por haber retrasado el proyecto de NG Power? En términos de dinero real. Y además, ¿cuánto pierde el sistema panameño en términos de generación, en términos de confiabilidad? Porque el parque que está funcionando en Panamá y que funcionó durante el periodo 14, 15, 16, 17, 18, que está funcionando, está compuesto de una serie de plantas térmicas de baja eficiencia y de alto costo. Y si usted ve el costo del kilowatt hora, usted que es usuario, usted considera que el costo de la energía está bajo. Y no está bajo porque esta planta no entró, y si esta planta hubiera entrado, olvídese de lo que me decía el ingeniero Urrutia ayer del estado de Spot. No, el precio de mercado hubiera bajado sustancialmente a los usuarios a partir del año 17, 18, 19 y 20, y cualquier preocupación que hubieran tenido ellos hubiera sido resuelta. Entonces aquí hay un problema de cuando los funcionarios públicos dilatan decisiones que tienen efectos financieros. Le pregunto a Aramburu Porras, ¿usted ha hecho los cálculos de cuánto nos ha costado esta dilación? Y le cuento de la dilación. La Corte Suprema, fíjese la primera dilación que hubo. A propósito, cuando se iba a presentar la viabilidad financiera del proyecto, la primera cosa que se tuvo fue que ETESA no confirmaba la línea de transmisión. Entonces, ¿cómo yo puedo presentar a mis bancos un proyecto de generación si no hay una línea de transmisión para conducir la energía que yo voy a producir? Y eso tomó meses.
Ahí están los documentos. Yo tengo aquí todos esos documentos. Aquí. Después la Corte Suprema de Justicia, cuando el señor Meana decide la cancelar sin ninguna razón técnica la licencia, la Corte emite una decisión que el señor Meana no va a acatar sino 8 meses más tarde. Aquí tengo el documento. El señor Meana acata, aquí está. El licenciado Roberto Meana Meléndez, administrador de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, se tomó más de 8 meses en cumplir la orden de la Corte Suprema de Justicia, causando graves daños y perjuicios a la empresa Panamá NG Power. Le pregunto a Aramburu si él sabe eso. Porque él sabe que uno de los grandes problemas que tiene Panamá para poder seguir su nivel de expansión es el problema de la certeza jurídica y el problema de la educación. Son los dos valladares que tiene la expansión económica en el mediano y largo plazo. Seguridad jurídica y educación. Y aquí está a prueba la seguridad jurídica del país. Pero no solamente eso. Después que se hace todo esto, en este quinquenio, se saca a licitación 2 proyectos térmicos más. Y comparar, por ejemplo, el precio de Martano, que es un precio que ellos saben que es imposible de financiar, y que debieron declarar desierta la licitación. No lo hicieron y entonces ahora dice, bueno, es que Martano propuso 8 y esto propuso 11, y entonces cuando vamos a ver es 30% y es sobre esa base que hacen un cálculo ficticio. Igual con AES. Igual con AES. Entonces, yo les quiero plantear todas estas cosas, porque a mí me llama la atención, José Luis, lo que pasó en APD. APD es una organización empresarial. Yo me imaginaba que ellos iban a llamar a las empresas para ver lo que estaba ocurriendo. No, no, llamaron fue al gobierno. Llamaron fue al gobierno. ¿Y ustedes recuerdan lo que pasó con Barro Blanco? Cuando el director de la Autoridad de Servicios Públicos emitió un resuelto obligando a la empresa, violando los procedimientos legales. En Barro Blanco, ¿se acuerdan? Porque decían que eso era de Martinelli. También el mismo criterio. Aplicaron y llevaron a esa empresa por año y medio ese proyecto sin entrar en línea. Y el director de la SEP, este señor Meana, emite un resuelto que yo le dije que era ilegal. En el cual él dice y le ordena a esta empresa que haga las pruebas, pero que no genere. ¿De cuándo él tiene esa autoridad? ¿Desde cuándo? Entonces, señores empresarios, fíjense lo que está ocurriendo. El no respetar el orden por esconder intereses de otra clase, peligroso. Entonces nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo como país para salir de listas negras y listas grises. Los panameños en general estamos haciendo un esfuerzo para mantener un país. Pero hoy, y lo sabe Aramburu Porra, porque él fue el dirigente, el director del IRRE cuando se hizo la privatización. Y de eso voy a hablarles en el transcurso de los próximos días. ¿Qué pasó en esa privatización? ¿Cómo se congelaron las tarifas para crear una idea artificial de que las cosas no había aumentado los precios una vez que terminó la congelación de los precios que el gobierno de Bayares hizo por 5 años? Y que inmediatamente se contrataron 100 megawatts de una planta térmica que tenía asegurada ya la contratación. ¿Qué pasó inmediatamente? Los precios se dispararon. ¿Por qué? Porque el mercado ocasional se convirtió en un bazar de grandes precios. Y llegó un momento en que en el mercado ocasional el kilowatt estaba $800, 840. Así llegó la especulación. Cuando Ricardo Martinelli tomó el poder, la especulación en el mercado ocasional era de tal naturaleza que usted tiene que mirar los estados financieros de AES Panamá. Yo fui miembro de la Junta Directiva y se lo puedo decir con certeza. Hubo un año en que las ganancias de AES Panamá eran tan gigantes, pero era por eso, por la especulación en el mercado ocasional. Entonces, estas plantas que tienen la capacidad de generar energía firme,
darle confiabilidad al sistema y bajar el precio cuando entran, cada vez que usted la demora, o la línea de transmisión, cada vez que usted la demora, usted está creando costo. Esa es la realidad que yo quisiera que ustedes pensaran y que los empresarios pensaran. Bueno, vámonos a la vuelta y hablo un poco sobre el problema internacional. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo que le deberían interesar al economista Aramburu Porras y dejarse de muchos prejuicios. Despojarse de los prejuicios, mi querido amigo. Porque le escuché una vez a Aramburu Porras decir que en el gobierno de Martinelli se habían robado 3.000 millones de dólares. Y un día le quiero preguntar dónde están esos 3.000 millones y de dónde salieron. Igual con estos 30, 40 o 50 millones, o son 30, o son 40, o son 50, Fernando. No podemos estar especulando con ese tipo de cifras que además no son ciertas. Y podemos discutirlo aquí, si usted quiere. Y estamos esperando que le den respuesta, ingeniero, a ese debate que está solicitando usted con el director de la ASEP también. Por supuesto que sí, Katy. Ahora el análisis internacional, ingeniero. Oiga, Ana Lucía nos escribe y nos dice, mira este pensamiento poderoso, Katy, mira, escúchalo. La ley sustituye a la razón como suprema rectora de la conducta. Y yo le añado, en nuestro país, un funcionario público solo puede hacer lo que la ley le ordena. Así se regula la conducta de un funcionario público. Me gusta ese pensamiento. Oiga, en el plano internacional, el impacto que ha tenido en los Estados Unidos, el juicio que se está siguiendo en Michigan, en Lansing, Michigan, contra este doctor, entre comillas, que ha sido condenado a cerca de entre 50 y 175 años, el doctor Larry Nassar. Este caballero abusó de decenas y decenas de jovencitas gimnastas de los Estados Unidos. La jueza, Rosemary Aquilina, de cara ese nombre, con una paciencia y con una rabia contenida, escuchó las deposiciones de más de 165 muchachas que narraron historias espeluznantes de los abusos que este doctor hacía con niñas de 14 y 15 años. Una de las historias más crueles del abuso sexual y el acoso de este médico que, utilizando su poder, las violó, le hizo toda clase de cosas. Bueno, fueron 165 deposiciones que con paciencia esta señora jueza escuchó. Y fíjese lo que ella dijo cuando le toca dictar sentencia. Dice ella a las muchachas que estaban presentes: ustedes ya no son víctimas, ustedes son sobrevivientes. Y hace una explicación jurídica de esto. Y termina diciendo: con un gran placer le comunico a Larry Nassar que ha sido condenado a 175 años de prisión. Este hecho, que ha conmovido al mundo, va a tener consecuencias importantes en la movilización internacional que se está preparando para el 8 de marzo, en donde la lucha contra el acoso a la mujer se constituye en una de las cosas más importantes. Ojalá en nuestro país, ahora que se está debatiendo un tema como la igualdad de los derechos del matrimonio entre personas del mismo sexo, tengamos la madurez para discutir el problema en su conjunto. Porque nosotros no podemos permitir, y quiero ser claro, los derechos humanos no se someten a votaciones, porque se trata al final del día de proteger a las minorías. ¿Y cómo yo voy a proteger a las minorías? Es como si en la India yo voy a proteger a la minoría musulmana sometiendo una votación. Claro que va a ganar los hindúes contra los musulmanes. O sea, eso no se somete a votación. Por eso hay tratados internacionales. Y yo estoy a favor del cumplimiento de los derechos humanos.
establezco que soy claro en que en Panamá la Constitución no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y se requerirá una reforma constitucional para eso, pero no para discutir los derechos humanos. Entonces en Panamá debemos elevar la discusión, sobre todo por lo que está pasando en el mundo, para buscar el respeto a las mujeres, a nuestros niños. Y ojalá discutamos con vehemencia la necesidad de la educación. Esto es un caso en que todos los padres de familia debieran verlo y hacer que sus hijos lo vean. Cómo abusan los entrenadores, no solamente de las niñas, porque también ocurre con los niños. Con los niños, sí. De manera que cuando hablamos incluso, y este era un heterosexual, cuando hablamos de cosas abominables, y no podemos mezclar la religión con estos tipos de temas, tenemos que mirarlo con objetividad. Bien. Pero en el mundo también está pasando varias cosas. Primero, la condena de un juzgado de los jueces en Brasil contra Inácio Lula da Silva, hoy por hoy el político más popular de Brasil, lo pone ya en el camino prácticamente de la inhabilitación para terminar, por lo menos para terminar las elecciones que serían en octubre. Él podría correr porque en lo que ha pasado podría apelar en un proceso. Pero incluso, mira qué contradicción. No, que la palabra no es contradicción. Mira qué cosa sarcástica. Fue Lula da Silva el que metió una ley que se llamaba la ley de la transparencia, en la que decía que cualquier político condenado en segunda instancia no podía correr para la presidencia. Fue Lula da Silva el que impulsó esa ley. Bueno, esa misma ley se la van a aplicar a Lula da Silva. Y mira lo que pasa en Venezuela. El presidente Maduro decide, y su equipo, que las elecciones son en abril. Es como si aquí se le ocurriera al presidente decir, no, en vez de en julio, en mayo, vamos a hacer las elecciones en febrero. Mañana, pues, porque se le ocurrió a él. No, las elecciones tienen que tener un tiempo para que la gente se prepare. Bueno, quiere sorprender a todo el mundo. Y no se trata de que las elecciones busquen la libertad. Es que hay que tener libertad para hacer elecciones. Es al revés. Entonces, el señor Maduro es una abierta violación a claros principios democráticos. Él decide cuántas son las elecciones. Y la hace así para ganar momentum en la que él cree que y efectivamente tiene a la oposición dividida, y quien en 2 meses puede, dado el nivel de diversidad que tiene la oposición, conseguir a alguien que pueda unir, en el momento que miles de gente que apoya a la oposición ha salido de Venezuela. Mira lo que pasa cuando los regímenes no respetan la democracia. Y termino con esta. La confrontación. Hoy está el presidente de los Estados Unidos en Davos. Pero la confrontación entre China y los Estados Unidos comienza a tomar ya rasgos militares. Ayer la República Popular China amenazó a los Estados Unidos que pasó un destructor por la isla de Wanjing, en el mar, en el mar meridional de China, una isla que está en disputa, y ha aumentado los Estados Unidos sus contactos con Vietnam, que se disputa también esa isla y que tuvo contradicciones serias después de la guerra de Vietnam con China. Entonces, estamos llevando la confrontación para hacer un escenario militar y entonces impulsar una guerra económica. Fíjense lo que está pasando, ¿eh? Mientras nosotros aquí estamos entretenidos en cosas superfluas o siempre buscando el acomodo de quienes son los que más tienen. Es la hora ya que pensemos en la nación panameña. Así anda el mundo. Mañana le contamos qué está pasando en Davos. ¿Qué está pasando en Davos que nos importa a nosotros? A la vuelta venimos con el último plano nacional. Bien, vamos a continuar con más análisis, esta vez en el ámbito político, ingeniero. Sí, oiga, una noticia importante. Panamá firma un acuerdo multilateral con la OCDE con el tema de la doble tributación. Eso es, si usted tributa en un lado no tiene que tributar en el otro. Es un acuerdo que forma parte de un conjunto de medidas que se están tomando para mejorar la plataforma de servicio nuestra y ponerla en competitividad, pero hay que hacer reformas sustanciales a la plataforma para obtener mejores beneficios y más productos para el mundo que generen más empleo. Una cosa interesante política. Ayer se reunieron 5 candidatos. Bernal, para ver si me acuerdo bien, Bernal, Lombana, estuvo Cedeño también. El profesor Cedeño, estuvo Ernesto Cedeño, Lombana, la doctora Porras, y ellos decidieron algo que quiero ponerlo en muy positivo.
el desarrollar una campaña de altura, de no ataques, sino de propuestas. Y ojalá en sus intervenciones todos sigan esa lucha, porque por donde vamos ahora mismo, de descalificación en descalificación, un día nos vamos a autodescalificar. O sea, nos paramos un día aquí y decir, yo no sé nada, yo soy imbécil, para decir algunas cosas. Yo creo que necesitamos elevar el nivel del debate. Y les voy a explicar por qué muy rápidamente. El mundo moderno está produciendo una serie de cambios a una velocidad que va más rápido de lo que nosotros podemos asimilar, mientras nosotros estamos embebidos en una campaña mediocre de discusiones, de descalificaciones y de violaciones a procesos jurídicos increíbles. O sea, tenemos que volver a la legalidad, pero para hacer eso necesitamos que los políticos eleven el debate. Por eso me pareció muy buena esta convocatoria. Claro, lo que ellos buscan es la unidad de un candidato. Ya la unidad de personas que piensan tan diferentes es muy compleja, muy compleja. No es tan fácil lograr unidad con gente con diferentes criterios, pero ya este es un paso importante, lo destaco, porque pocos esfuerzos en ese sentido hacemos. Esto hay que hacerlo. La intención del pacto electoral ético es precisamente eliminar la campaña sucia. Pero las campañas sucias han llegado para quedarse. Entonces, si no lo hacemos, un esfuerzo, lo que vamos a quedar descalificando. De manera que celebro esta situación y espero que ya estamos en plena actividad política. El acto del domingo pasado, viene este acto del PRD este domingo, tenemos la ratificación de las magistradas, si no la ratifica, nuevos magistrados, pero vienen más cosas y particularmente el 5 de mayo arranca la campaña electoral. Ahorita mismo. Ahora mismo.